Yom Kippur en los tiempos del Bet Hamidash, el tema que estaremos desarrollando en esta clase con respecto a la segunda aliyá, y el texto base en la Torá, la Biblia hebrea, se encuentra en Vaikra, Levítico, capítulo 16, del verso 18 al 24. Con el permiso y el favor del Todopoderoso vamos a desarrollar este tema tan importante y que estamos recién finalizando, casi finalizando esta fiesta tan importante de esta semana que tocó con respecto a los tiempos bíblicos de Pesaj, Bikurim, Matzah, rumbo a Shavuot, lo que se ha traducido como en las versiones como Pentecostés, que no es más que la entrega de la Torá en el día 50, en un sentido hebreo. Veremos entonces esto con respecto a Yom Kippur, que es el día del perdón. Ley seca, ayuno total, que es decretado y es el día más sagrado para Israel. Y esta fiesta, como lo decía ayer en el grupo de WhatsApp, no está dentro de las 3 de Shelosh Regalim, sino dentro de las 7, pero el día más sagrado y el más difícil. Y el pueblo de Israel, tanto en Eretz Israel como en la diáspora, es el mandamiento que más guarda, el más difícil. Y como les mencionaba, no así Shavuot, que es de solo un día. Pero veremos hoy los preparativos, esa es una clase aparte. Los preparativos para Yom HaKippurim. Hashem, Kadosh Baruj le explicó a Moshe la boda especial que debía de realizarse en Yom Kippur en el Bet Hamidash. El Kohen Gadol, el gran sacerdote, debía realizarla en persona durante el día. Este Yom Kippur es el 10 de Tisri. Con respecto al inicio del año civil, ahorita estamos iniciando el año religioso que comienza en Aviv. Recuerden, Israel son 4 diferentes tipos de orden o de calendario anuarios que hay. Los preparativos para el día más sagrado del año comenzaban con una semana de anterioridad. Kohen Gadol el sumo sacerdote, dejaba su casa y su residencia y pasaba a ser una de las salas del Beit Hamidash. Se debía purificar y preparar para el servicio durante 6 yomim, 6 días. Además, el gran sacerdote destinado a oficiar el servicio también se preparaba un sustituto. Recuerden esto. El que podía oficiar esto tenía que ser un descendiente de Aharón, de esa línea, pasando por Amram, padre de Moshe, pasando por Aharón, no pasando por otra línea, no, por ahí tenía que ser. Entonces también se preparaba un sustituto, alguien que reemplazara en caso de que el Kohen Gadol se torne tamé, o sea que se impurificara y sea incapaz de oficiar tal ritual. En el tercero y séptimo día de los 7 días de preparativo se esparcían sobre el gran Cohen aguas purificadas de la paráduma. ¿Qué es la paráduma? La vaquilla roja. Siempre había un almacén, una bodega, un recipiente, algo almacenado de estas cenizas de las vacas o de la vaca anterior para este rito. En caso de que sin saber se hubiera convertido en tamé por estar en contacto con un cadáver. Recuerdo, esto es puramente, netamente la jurisprudencia hebrea de la Torá. El Sanedrín, el tribunal judío, enviaba una delegación de Talmidei Jajam,
sabios de Torá, gente temerosa del cielo, para que instruyera al Cohen Gadol en el servicio de Yom Kippur. Le leían capítulos de la Torá, especialmente de esta parashá que estamos viendo en esta semana, Aharei Mot, es en el caso dijimos, de la muerte de los hijos de Aarón, que hay que tomar el sumo cuidado. Y entonces, esto tratan sobre el servicio de Yom Kippur y las alajot, las leyes concernientes a Yom Kippur, y él las repetía hasta que las aprendía bien. Si conocía bien las alajot, podía explicarlas en esa semana. También ofrecía incienso, sacrificios y encendía la menorá. Recuerden, en Erev, o sea, lo que es la víspera de Yom Kippur, próximo a entrar a ese día sagrado, ya 9 de Tisri, entrando al 10 de Tisri, que es el comienzo de Yom HaKippurim, durante esa tarde todos los animales que habían sido reservados para que se sacrificaran pasaban por delante del Cohen Gadol, quien los identificaba para conocerlos para los servicios de Yom Kippur. En la mañana, los jajamim de bendita memoria, los sabios que lo habían instruido, se iban y eran reemplazados por un grupo de Kohanim, de sacerdotes que practicaban junto con el arte de verter el Ketoret. ¿Qué es el Ketoret? El incienso. Entonces, esto en sus manos con una cuchara, una de las partes más difíciles del servicio que se debía realizar en el Kodesh HaKadoshim en Yom Kippur. El Kodesh HaKadoshim es el lugar santísimo. Durante la existencia del segundo Bet Hamidash, el que fue reconstruido por Nehemías y Esdras, la siguiente triste escena se repetía en forma anual en Erev de Yom Kippur, en la tarde. Entonces hay un secreto muy importante con esto del incienso que se encendía y que era esparcido en tiempos de Yom Kippur. Antes de irse, los Talmidei Jajam, los sabios, exclamaban: estimado Cohen Gadol, nosotros somos los delegados del Beit Din, la casa del juicio, el tribunal judío, y usted es el nuestro. Además de ser representantes del Beit Din, le ordenamos en nombre de él, quien reside en esta casa, que no altere ni una letra de todo lo que le enseñamos. El gran sacerdote y los Talmidei Jajam se despedían llorando. Él lloraba porque se sospechaba de él que podía llegar a modificar el servicio. Ellos lloraban porque estaban obligados a sospechar de él, probablemente en vano. Hay algo importante que quiero decirles, que en tiempos del Segundo Templo, tanto la monarquía como la Keuná, por la influencia romana, más, en este caso más romana que griega, pero ambas estaban en ese tiempo, para el tiempo de nuestro Rabbi Yeshua, estas dos coronas eran vendidas al mejor postor. Por un lado, Herodes la usurpaba, la corona del rey, y por otro lado, Anás y Caifás. Al mejor postor le pagaban para usar y sacar beneficios económicos. Entonces, si en este tiempo, que era solo de los hebreos, había ese cuidado, imagínense cuánto más en tiempos de Roma. Por eso es que Shaul de Tarso, en una ocasión, para seguir a los del camino, a los discípulos del Ribe, a los netzaritas, le dan carta para la persecución. Y en otra ocasión lo bofetea el Cohen, el pseudo Cohen Gadol, y él no lo conoce. ¿Por qué? Porque
esa plaza era vendida al mejor postor. Eso explica el porqué de esto. La razón de ser de este diálogo ya tipificado, ya que era en la costumbre saducea, los sadoquitas, ofrecer el ketoret, el incienso, de una forma diferente a la que indicaba la tradición oral. Los jajamim enseñaron, los sabios, que el gran sacerdote debía sostener el ketoret en su mano izquierda, el incienso en su mano izquierda y el carbón caliente en la derecha, ingresar en el lugar santísimo y encender el incienso ahí. Según la versión de los sadoquim, los saduceos, el incienso se debía prender fuera del lugar santísimo y el Cohen Gadol debía ingresar con el incienso encendido. ¿Qué nos dice el Rambán Maimonides? El Rambán es Rabbi Moshe ben Maimón. Rabbi Moshe ben Maimón, Maimonides. En Hilchot Abodat Yom Kippur 1.7 explica que los saduceos, los sedoquim, extraían esta costumbre del pasuk, del texto de Levíticos 16.2, Vaikra 16.2, y el Cohen Gadol, no podía dirigirse en cualquier momento al Kodesh, porque yo apareceré en la nube de Ketoret sobre la cubierta del Aarón, del arca, lo cual interpretaron que significaba que cuando la Shejinah, la presencia de Elohim, aparecía, debía haber siempre una nube de humo del Ketoret. Sin embargo, los pasukim, los versos 12 y 13 del capítulo 16, indican con claridad que el ketoret, el incienso, debe ser encendido dentro del lugar santísimo. Entonces, una cosa es lo que dice el texto y lo que interpretaron los saduceos. Por lo tanto, los sabios ordenaban anualmente al Cohen Gadol que no siguiera las costumbres saduceas. Los Talmidei Jajamim, los sabios de Torah. Entonces, Hirsch, otro sabio de Israel de bendita memoria, destaca que la costumbre de los Sedoquim, los saduceos, recuerden que hay diferentes facciones del judaísmo. En tiempos de nuestro río estaban los Perushim, los fariseos, de donde viene Hillel, de donde viene Yeshua, de donde viene el rabino Shaul de Tarso. Gamaliel es descendiente de Hillel, de quien estudió a sus pies el rabino Shaul de Tarso, y con quienes algunos Yeshuas tenía confrontaciones por la alajot. Recuerden que el judío no es monolítico, es pluralista. Entonces habían diferentes corrientes. No todos los fariseos eran malos, no interpretemos mal, ni todos eran buenos, pero es de esa línea. Esa es una clase aparte. Entonces, los seduquim tipificaba su acercamiento general al servicio de Kadosh Baruj Hu, la Avodah Hashem. Su conducta emana del razonamiento de que no es digno preparar la comida frente al amo, lo que significa que así como un servidor de buenos modales prepara la comida de su amo en la cocina y luego le sirve el producto final, así el Cohen Gadol solo debería entrar después de haber encendido el ketoret afuera. Este punto de vista es la representación de la actitud general de esa función, porque un saduceo, un sadoquita, siempre realizará el servicio fuera del Mikdash, de la forma en que para él sea conveniente. Siempre realizará el servicio fuera del Mikdash, de la forma en que para él sea conveniente, y luego traerá el producto terminado ante el Todopoderoso con la esperanza de que él lo acepte. Sin embargo, Jajamim sostenían que incluso el más mínimo detalle de los actos humanos debían realizarse como lo hacían en el Kodesh HaKadoshim, ante los ojos escudriñadores del Todopoderoso.
Cada parte del servicio debía estar sujeta a su voluntad y contar con su aprobación. Entonces, otra vez vemos que hay diferentes maneras de interpretar la Torá, según la fuente, según la secta de cuál pertenece. La noche de Yom Kippur, ya entrando en Yom Kippur, la parte primaria del día, del 10 de Tishrei, el Kohen Gadol no podía ir a dormir en la noche de Yom Kippur. Se quedaba despierto leyendo los capítulos del Tanaj. ¿Qué cosa es el Tanaj? Es el acróstico o el acrónimo de la Biblia hebrea, lo que mal se llama y se malentendió y malinterpretó como Antiguo Testamento. Eso no existe. Eso es un cuento católico. Tanaj es Torah, Nevi'im y Ketubim. Entonces él leía Job, en hebreo es Job, Ezra, que es Esdra, Divrei Hayamim, que es Crónicas, y Daniel, el libro, el profeta Daniel, que atraía la atención de todo el mundo. Si él comenzaba a dormirse, los Kohanim más jóvenes lo despertaban chasqueando los dedos, haciendo esto, sonando los dedos de forma ruidosa. Si se sentía cansado, se le decía que se parara, que se pusiera de pie por un rato. Esto lo refrescaba debido a que el piso de piedras en el Bet Hamidash era muy frío. Recuerden, el Bet Hamidash ya en Jerusalén, el edificado primeramente por Shelomo y restaurado después por las próximas generaciones. Todas las grandes personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante toda la noche. Así el Kohen Gadol podía escuchar el murmullo y el tumulto de la ciudad, y esto lo ayudaría a mantenerse despierto. Que el Todopoderoso, el Elohim, uno único, indivisible, verdadero de Israel y del mundo, les bendiga y les asista en todo. El próximo tema que estaremos viendo es la vestimenta especial que vestía el gran sacerdote para Yom Kippur. Saludos y bendiciones.